surrealismo fue un movimiento artístico que se originó en la década de 1920 en Europa, especialmente en Francia. Sus antecedentes se encuentran en el movimiento dadista, que promovía la expresión artística racional y absurda como una respuesta a la disolución causada por la Primera Guerra Mundial, así como la vertiente proveniente del psicoanálisis de Sigmund Freud. No fue hasta la publicación del Manifiesto Surrealista de André Breton en 1924 que se marcó el inicio oficial del movimiento surrealista. En este manifiesto, Breton declaró que el surrealismo tenía como objetivo liberar la mente de las restricciones de la razón y la moral, permitiendo la libre expresión de los pensamientos y deseos del subconsciente. Esto se lograría mediante la escritura automática, la creación artística sin censura y la representación de lo irracional y lo onírico. El surrealismo se desarrolló como una evolución de estas ideas, centrándose en la exploración del subconsciente y lo irracional en la creación artística, buscando entonces desafiar las normas establecidas y explorar los rincones más oscuros de la mente humana a través del arte y la literatura. Después de su surgimiento, el surrealismo influyó en movimientos posteriores como el expresionismo abstracto y el arte pop, características que se abordarán después en este mismo video. Los principales precursores del surrealismo fueron André Breton, quien escribió el Manifiesto Surrealista en 1924, y Sigmund Freud, cuyas teorías sobre el psicoanálisis influyeron en gran medida en los artistas surrealistas. Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte, Joan Miró y Bess Tanguy son algunos de los pintores más destacados asociados con el surrealismo. André Breton, considerado el padre del surrealismo, fue un líder intelectual y literario que promovió la idea de liberar la mente del control consciente y permitir que el subconsciente se expresara en la creación artística. Sus obras literarias como Nadja exploran las dimensiones de los sueños y la psicología humana. Salvador Dalí. Dalí es uno de los artistas surrealistas más reconocidos. Su estilo distintivo, que incluye la representación detallada de objetos, paisajes oníricos y su obsesión por los relojes derretidos, se muestran en obras como La persistencia de la memoria. Dalí también experimentó con técnicas pictóricas innovadoras y colaboró con otros surrealistas en proyectos artísticos. René Magritte. Magritte es famoso por sus pinturas que desafían la percepción y la lógica. Sus obras a menudo representan objetos cotidianos en contextos inusuales. Como en su pintura El hombre del sombrero de copa, Magritte explora el concepto de lo familiar y lo extraño, lo visible y lo oculto en su obra. Max Ernst. Ernst fue un innovador en el uso de técnicas artísticas como el frottage, frotar papel sobre una superficie para crear texturas, y el grattage, raspar la pintura fresca para crear objetos texturales. Sus obras como El elefante celestial incorporan elementos de lo fantástico y lo absurdo, reflejando la influencia dadista en su trabajo. Joan Miró. Miró exploró las relaciones entre el subconsciente y el arte a través de su estilo abstracto y simbólico. Sus obras a menudo representan formas y símbolos en un espacio pictórico enigmático y colorido. Ejemplos notables incluyen El carnaval de la Arlequín y Constelación. Yves Tanguy. Tanguy es conocido por sus paisajes surrealistas, en el que crea mundos alienígenas y paisajes extraños y oníricos. Sus obras suelen carecer de referencias directas a la realidad. Estos son solo algunos de los exponentes más destacados del surrealismo, pero el movimiento incluyó a muchos otros artistas talentosos que contribuyeron de manera significativa al desarrollo y la diversidad del surrealismo en diversas disciplinas artísticas como la pintura, la escritura, la literatura y el cine. A través de sus obras, estos artistas llevaron a la audiencia a un mundo de ensoñación y exploración del subconsciente, dejando una huella perdurable en la historia del arte. Características del arte surrealista. El surrealismo se caracteriza por hacer representaciones del inconsciente, de fantasías y de sueños, así como de la irracionalidad. Este movimiento se da en lo más profundo del pensamiento. Se apoya de una serie de técnicas que buscaban la libertad de creación y olvidando la razón. Se crean imágenes erróneas de forma que una cosa u objeto puede interpretarse de diferentes maneras, dejando al espectador un tanto desorientado. La imaginación se utiliza como lógica. Dentro del surrealismo se da la fabricación de objetos, el ensamble de objetos y los collages. El frottage, que son dibujos creados con el roce de superficies rocosas. Utilizaban la técnica de cadáver exquisito, en donde varios artistas dibujaban diferentes partes de un texto o una figura. El cadáver exquisito nació cuando los poetas surrealistas en sus reuniones cogían secretamente palabras al azar de los periódicos y con ellos formaban poemas sin conexión. Los pintores los imitaron, sirviéndose de imágenes representando objetos sin pensar, trasladándolos al papel directamente desde el subconsciente.
El cadáver exquisito es una técnica de creación colectiva. Era también una serie de investigaciones individuales, esto ya que el surrealismo no es un movimiento con unidad de estilo. Algunas otras características del arte surrealista. La inspiración se basaba en los pensamientos prohibidos y ocultos. Los artistas inventaban universos figurativos propios. El surrealismo abstracto enfatiza aspectos cromáticos, formales, estructurales de una obra sin imitar modelos o formas naturales. Se divide en surrealismo figurativo y abstracto. El figurativo es una tendencia pictórica y escultórica, dentro del surrealismo caracterizado por el uso de formas reconocibles, características del arte figurativo, incluso con detalle realista, pero para dar lugar a escenas oníricas, sueños, pesadillas absurdas como monstruos o vinculadas con ese tipo. Y el surrealismo abstracto es el arte contrario al arte figurativo, es decir, a la representación de objetos identificables. Por lo tanto, la abstracción propone una nueva realidad, propone un arte puro mirando más allá de nuestra realidad. Obras más representativas del surrealismo en la pintura. Algunas de ellas son La persistencia de la memoria por Salvador Dalí en 1931. Esta obra de arte surrealista muestra un simple paisaje marino en el que se puede ver una extraña criatura durmiendo o inerte sobre la arena, así como unos relojes que se derriten sobre ella. Según el propio Salvador Dalí, se inspiró en los quesos Camembert de la región francesa de Normandía y en la teoría de la relatividad de Einstein. Enamorado de la ciencia, Dalí siguió el trabajo del científico e hizo de los relojes un símbolo inconsciente de la relatividad, del espacio y del tiempo. Las características que hacen que esta obra sea surrealista es el uso de la técnica de pintura realista y a pesar de ello es una representación del surrealismo abstracto, ya que nos muestra una realidad abstracta, algo que es diferente a lo natural. Otra de las obras pictóricas más relevantes del surrealismo es Creación de aves por Remedios Varo en 1957. Admirada por el propio André Breton, la obra de Remedios Varo destaca por un discurso que traslada a los mundos fantásticos llenos de misticismo. Su técnica se encarga de representar cada detalle de los elementos de su pintura. Ejemplo de esto es la metáfora que se presenta en este lienzo, donde un ser extraño utiliza la ciencia, la magia y la naturaleza para ir creando diferentes aves. Esta forma parte de las obras del arte surrealista que son más queridas entre el público de Remedios Varo. Otra obra es El Carnaval del Arlequín de Joan Miró, 1924. En 1924, Joan Miró vivía en extrema pobreza, cuando gracias a esta obra arrasó en la exposición colectiva de la Peinture Surréaliste de París de este año. En aquel óleo se puede ver un universo infantil poblado por diferentes seres, objetos y lleno de espontaneidad, así como juguetes que parecen moverse con ritmo. Es una obra que mezcla los sueños, delirios y recuerdos de la infancia del artista, aunque a simple vista no son más que colores convergiendo entre sí. Marcan el sello de Miró en una sola obra de arte surrealista. Los amantes, por René Magritte, 1928. Sin explicación alguna del artista, esta obra muestra a dos personas sin identidad que se besan tras dos velos húmedos. ¿Qué significa? ¿Es un amor secreto? ¿Un amor desconocido? Existen muchas interpretaciones en torno a los amantes y, sin embargo, aquellos que la miran sienten la misma sensación de asfixia, quizás uno de los síntomas más comunes del amor. Uno de los rasgos recurrentes en la obra de René Magritte son los rostros tapados, con la intención de dejar al espectador en la eterna curiosidad por nunca revelar lo oculto. En Los amantes, los velos húmedos aluden al suicidio de su madre, ahogada en un río y encontrada con la ropa húmeda tapándole el rostro. Si nos centramos en la arquitectura, el surrealismo también tuvo gran influencia, al igual que dentro de otros movimientos como el Art Nouveau o el modernismo. Busca romper con lo convencional y agrega nuevas formas de expresión que desviaron la lógica y la razón. Dentro de esta arquitectura se desafía la realidad y la física, fomentando la libertad creativa. Antoni Gaudí tuvo influencia en el modernismo, pero también dentro del surrealismo.
Este arquitecto solía realizar maquetas tridimensionales y la improvisación, ambas características de este movimiento. Los arquitectos surrealistas experimentaron con formas orgánicas y naturales, así con elementos figurativos que generan la sensación de estar en un sueño o en un mundo imaginario. Combinando un poco el mundo de la arquitectura con la fotografía, encontramos a dos fotógrafos importantes, Victor Heinrich y Matthias Jung. Ellos fusionaron fotografías reales con Photoshop, recreando escenas totalmente surrealistas. Matthias Jung definía su trabajo como poemas cortos a la arquitectura. Frank Gehry también destacó dentro de este movimiento. Y no solo imaginó sus ideas, sino que las llevó a la vida real. Por mencionar algunos ejemplos, encontramos Fred and Ginger, Praga, República Checa. Martha Henford, en Alemania. Hotel Marqués de Riscal, en España. Walt Disney Concert Hall, en Los Ángeles, California, al igual que el edificio de binoculares. La escultura dentro del surrealismo es una manifestación que surgió en la época de 1920 en Europa. Si bien el surrealismo destacó en la pintura y en la escritura, también tuvo su impacto en la escultura. Por mencionar algunas características en la escultura surrealista, encontramos imaginación del artista, donde las formas pueden ser inquietantes, oníricas o incluso grotescas. Los artistas experimentaban con variedad de materiales, incluyendo madera, metal, cerámica y objetos encontrados. Utilizaban elementos simbólicos o metafóricos. Por mencionar algunos artistas, encontramos Alberto Giacometti, Hans Arp, Joan Miró y Salvador Dalí. La escultura surrealista jugó un papel importante en la expansión artística y en la exploración de aspectos más oscuros y profundos de la mente humana. Algunos ejemplos de esculturas surrealistas son El hombre que camina de 1947 de Alberto Giacometti, Torsos de la noche 1938 de Hans Arp, Mujer pájaro de 1932 de Joan Miró, Elefante especial 1974 Max Ernst, Cabeza redonda 1932 de Man Ray. En la literatura surrealista, las características principales incluyen la escritura automática y la exploración de procesos mentales subconscientes, como lo señalamos en el Manifiesto Surrealista de André Breton, en donde se incorporaron elementos de ensueño y surrealismo en la narrativa. El surrealismo tuvo un profundo impacto en la literatura, y los escritores surrealistas utilizaron técnicas innovadoras y experimentales para explorar los territorios del subconsciente y lo irracional. Las características principales de la literatura surrealista incluyen escritura automática. Los escritores surrealistas practicaban la escritura automática, que consistía en plasmar pensamientos y palabras sin filtrar directamente el subconsciente en el papel. Esta técnica permitía la expresión espontánea de la revelación de los sueños y deseos ocultos. André Breton fue uno de los principales defensores de la escritura automática. Imágenes impactantes. Los escritores surrealistas creaban imágenes sorprendentes, y a menudo inquietantes que desafiaban la lógica y la realidad convencional. Sus obras estaban llenas de metáforas, simbolismos juxtapuestos, juxtaposiciones inusuales.
Exploración del subconsciente. El subconsciente fue una fuente constante de inspiración. Los surrealistas se sumergieron en los rincones más oscuros de la mente humana, explorando los sueños, los deseos reprimidos y las obsesiones en sus escritos. Algunas de las obras literarias surrealistas destacadas son Los cantos de Maldor por Lautréamont, Nadja por André Breton, Amor loco por André Breton, La revolución surrealista